Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta nueva sesión de este curso de inglés. Esta es la sesión número 5 en la que veremos los verbos modales. Entrando al tema, vamos a ver que los verbos modales son verbos que son un poco distintos a los verbos comunes. Antes de revisarlos, vamos a ver algunos ejemplos que se pueden encontrar en el español usando verbos modales. Nosotros podemos decir, por ejemplo, él no haría eso. Ese haría se puede formar en el inglés y se hace con un verbo modal. Puedo ir. Puedo es un verbo modal en inglés. Debo irme. Debo es un verbo modal en inglés. Debería estudiar más. Ella debería estudiar más. Debería también es un verbo modal en el inglés. Puede que nos vayamos. Puede que es un verbo modal también en el inglés. Comencemos la reunión. ¿Quieres? Bueno, esa es una forma de preguntar algo que también se hace con un verbo modal en el inglés. Y podría hacer eso que también corresponde a un verbo modal. Bien, entonces antes de ver los verbos modales cuáles son, vamos a ver cómo se usan. Es muy sencillo porque solo se tiene a una persona, ustedes ya las conocen, la tercera persona singular, las personas normalitas. Después de la persona vamos a ubicar al verbo modal y miren que este verbo modal no tiene participio pasado. No tiene gerundio, un verbo modal no va a tener gerundio, es decir, que no va a terminar en ing. Tampoco se va a usar la regla de la S, o sea que nos olvidamos de las reglas completamente y eso nos aliviana el peso de sabernos las reglas, aunque al final de cuentas tenemos que sabérnoslas para usar los demás tiempos que ya hemos aprendido. Pero cuando hablamos de verbos modales es muy sencillo el uso, es decir, no se necesita de más, solo hay que aprendernos los verbos modales y usarlos después de la persona y antes de otro verbo. Estos verbos modales los vamos a usar como si fueran auxiliares. Entonces nosotros ya hemos visto algún auxiliar por ahí que era will y ese will recuerden que también funcionaba de la misma manera, es decir, se ubicaba antes de otro verbo y ese verbo que seguía pues tiene que estar en su forma base. Es por eso que el verbo que sigue después de un verbo modal va en su forma base también, es decir, no vamos a utilizar ni la forma del pasado ni la forma del participio pasado, es decir, solo la forma base. Tenemos be, por ejemplo, tenemos have, no has, porque has es la forma conjugada en el presente simple para la tercera persona. Do, que es el verbo hacer, get, el verbo conseguir, speak, que es el verbo hablar, play, jump, talk, cook y muchos otros verbos, algunos ya los hemos visto. Entonces van en su forma base, es decir, vamos a utilizar esta columna del centro. Eso con respecto al uso de los verbos modales. Ahora sí ya pasemos a la siguiente diapositiva en la cual vamos a encontrar los verbos modales. Entonces tenemos estos 8 verbos modales. Hay más verbos modales, pero estos son los más usados. Algunos incluyen a will aquí, pero nosotros ya lo vimos cuando vimos el futuro simple. Y hay otros que por el momento no los vamos a usar porque son muy poco usados. Entonces, para aprenderme estos verbos modales voy a tener un cierto patrón. Si ustedes se dan cuenta, yo comienzo acá arriba con can o el verbo can y termino con el verbo shall. Son los dos verbos más distintos, can y shall. ¿Por qué? Porque los que siguen después de can todos terminan en OULD y se pronuncian sin la O y sin la L. No digo cold, sino digo could. No digo should, sino digo should. No digo would, sino digo would. Y acá abajo ocurre lo mismo. Antes de shall van a venir 3 verbos modales que comienzan por la letra M. Entonces tengo may, might y must. Se hace como una especie de emparedado. Entre can y shall vienen 3 verbos que terminan en OULD y 3 verbos que comienzan con la letra M. Así es más fácil de aprendérnoslos. Entonces entremos a revisar uno por uno ejemplos de lo que vamos a encontrar con los verbos modales. Como les había dicho, entonces vamos con el verbo can. Después del verbo can, que se forma o se usa como auxiliar, tendremos un verbo base. Y miren que aquí no cambia. Si pongo un she aquí al frente, she can drive, no cambia la forma. Si pongo un it can drive, no se agrega ni la regla de la S, ni ed, ni ninguna de las reglas vistas anteriormente. Es muy fácil de usar. Ahora sí, ¿en dónde puedo aplicar el verbo can? Normalmente lo uso para transmitir habilidad. Por ejemplo ese, ¿no? Yo puedo
manejar, ¿no? Puedo manejar es una habilidad, entonces puedo conducir, también se puede, drive es conducir, puedo conducirte a ti, puedo llevarte, dicho de otra forma, eso es una habilidad, puedo llevarte al aeropuerto, también se entiende como una posibilidad, ¿no? La segunda, yo puedo ayudarte, I can help you, puedo ayudarte. La tercera, I can do it, yo puedo hacerlo. La cuarta, I can hear that. Miren que la pronunciación de can es con una N bien suelta, bien tranquila. Can, se siente la N. I can drive, I can help you, I can do it, I can hear. Porque vamos a ver más adelante que cuando ya vemos la negación, para decir no puedo hacer algo, es un poquito más difícil la diferenciación en la pronunciación de can con can, que es la negación. Suenan casi igual para un oído que ha escuchado toda la vida en español, pero vamos a aprender a diferenciarlos. Vamos con el siguiente verbo modal, que es could. Could normalmente es el pasado del verbo can. Ese es el único verbo de todos estos que está escrito en la forma del pasado y es el pasado del verbo can. Entonces, si yo quiero decir yo pude hacer algo, entonces I could do that. Pero además, could significa podría. Se usa mucho en campos un poco más formales. Can es un poco más informal. Could es un poco más formal. Y could significa podría. También es de habilidad. Significa mucho más habilidad que posibilidad que algo ocurra. Entonces could lo vamos a tener como podría. Si les aparece un could por ahí, tradúzcanlo como podría. Y van a ver que van a acertar en la traducción. Y a veces si no funciona podría es porque es el pasado del verbo can. Aquí vamos a decir que es podría por el momento. I could help, en la misma fórmula, ¿no? Persona, verbo modal y otro verbo en su forma base. I could help, yo podría ayudarte. I could help you with your homework later. Yo podría ayudarte con tu tarea más tarde. She could meet, ella podría encontrar us, a nosotros, at the park, en el parque, this afternoon. She could meet us at the park this afternoon. Ella podría encontrarnos en el parque esta tarde. He could fix the broken faucet. Él podría arreglar, fix, verbo arreglar, the broken faucet, el grifo dañado, in the kitchen. De la cocina o en la cocina, está bien los dos. It could rain tomorrow. Podría llover mañana. So, así que, bring an umbrella, traer una sombrilla, just in case. Miren, otro adverbio que significa por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pero lo que más nos importa por el momento es cómo se hace el uso de los verbos modales. Después de could viene should. Should va a significar normalmente debería y eso hace relación a que should indica más como un consejo a algo que es obligatorio. No es algo obligatorio. Es más bien como un consejo. Y está en uno la decisión de si hacer lo que alguien me dijo o de simplemente hacer otra cosa. Tenemos estos ejemplos. You should eat, deberías comer, your vegetables, tus vegetales, for a balanced, para una balanceada, dieta. We should arrive, deberíamos llegar, at the meeting, a la reunión, early, temprano, to set up, para prepararnos. She should exercise, ella debería ejercitarse, regularmente, to stay, para estar o para permanecer, healthy, saludable. I should call, yo debería llamar, my parents, a mis papás, no es a mis parientes, to check in, para revisar, o para chequear, o para ver, on them, a ellos, para verlos a ellos, para ver cómo están ellos, para chequearlos a ellos. Them se refiere a mis papás, entonces. Miren que es muy sencillo el uso de este verbo modal. Vamos con el siguiente. Would. Would es un poco más difícil de usar porque would de por sí no significa nada. Pero cuando le ubico un verbo en su forma base después, ahí sí ya hace que el verbo que está después de would en español termine en ia. Por ejemplo, I would like, me gustaría. They would prefer, ellos preferirían. He would love, él amaría o a él le encantaría. It would be, sería genial. Otros ejemplos serían I would go, yo iría. I would play, yo jugaría. I would study, yo estudiaría. Miren, termina en ia ese verbo que se usa ahí después de would.
Entonces veamos los ejemplos. I would like a cup of coffee. Me gustaría una taza de café. Please, por favor. They would prefer, ellos preferirían, to go to the beach, ir a la playa, for vacation, de vacaciones o para las vacaciones. He would love, a él le encantaría, ese love no solamente es amar, también se siente como el verbo querer y también se siente como el verbo estar encantado de algo. Entonces, he would love to join us, a él le encantaría unirse a nosotros for dinner tonight, para cenar esta noche. It would be great, sería genial, if you could come, si tú pudieras. Aquí vamos a usar un poquito un tema que vamos a ver mucho más adelante, que es la condición. Cuando aparece este if, ese could ya no significa podrías, sino pudieras. Por ahora dejémoslo ahí y vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre. It would be great if you could come, sería genial si pudieras venir to the party, a la fiesta. Entonces may significa pueda que o podrías también. Y veamos estos ejemplos. You may borrow. Tú puedes, borrow es pedir prestado, tomar prestado. Mi libro, my book, if you promise, si tú prometes, to return it. Devolverlo, regresarlo o retornarlo. The weather, el clima, may be, puede que sea, perfect, perfecto, for a picnic today, para un picnic hoy. Picnic es como una salida de campo a comer. May, en estas dos últimas frases, may tiene otro uso para indicar que algo ocurra. Sí, por ejemplo, que gane el mejor, que estés bien, que Dios nos bendiga, que te rinda, por ejemplo. Todas esas formas de desear algo a alguien o a uno mismo también, o a un proyecto o a un hecho en especial, se usa con este may. May the best team win. Que el mejor equipo gane. Aquí ya win, que es el verbo, no va inmediatamente después, por eso es como una excepción a la regla, porque lo que vamos a ubicar entre may y el verbo es al objeto que quiero que le vaya bien o que esté bien. ¿Sí? En este caso yo estoy ubicando al equipo. Más abajo dice, may your journey be. O sea, yo quiero que tu jornada, tu viaje esté seguro. Entonces, a ese viaje, a ese equipo, a ti o a mí o a nosotros, o a quienes quiero que les vaya bien o que les pase algo bueno o malo, lo que sea, los debo ubicar entre el verbo may, el verbo base. Con el tiempo vamos a ver más ejemplos para entender mucho mejor esta parte. May your journey be safe, que tu viaje sea seguro, and pleasant, y agradable. Continuamos con might. Might significa también podría, pero indica incluso algo que puede que ocurra un poco más lejos todavía. No se siente como may, que es un poco más cercano, que se siente a veces como el 50% de probabilidad de que ocurra. Might se siente como un 80, un 90% de probabilidad de que no ocurra. O sea, se siente más lejos. Entonces, si yo digo, it might rain later, podría llover más tarde, es como más lejano. They might arrive early, ellos puede que lleguen o podrían llegar antes o temprano, se puede traducir también, for the meeting, para la reunión o a la reunión, to prepare, para prepararse. I might try, yo podría intentar, probar, the new restaurant downtown, que sería ese nuevo restaurante del centro, this weekend, este fin de semana. He might take a vacation, él podría tomar, verbo tomar, unas vacaciones, in Europe, en Europa, next summer, el próximo verano. ¿Qué pasa con must? Must sí tiene un significado diferente, que es deber o tener un poco la obligación de hacer algo. Es más obligatorio que should. Should, recuerden que era consejo, ¿no? Debería. Este es debe. Entonces veamos los ejemplos. I must finish. Yo debo terminar my homework, mi trabajo, mis deberes, before I go out, antes de que yo salga o antes de salir, to play, a jugar. You must remember, debes recordar, to set your alarm, poner el despertador o poner la alarma, for tomorrow morning, para mañana en la mañana. Tercer ejemplo, she must take, ella debe tomar, otra vez verbo tomar, her medication, su medicación o la medicación o los medicamentos, at the same time, a la misma hora, every day, todos los días. They must complete, ellos deben completar, the project, el proyecto, by the deadline, para la fecha límite. Deadline es fecha límite.
Por último, tenemos este verbo shall, que es bastante diferente a los verbos anteriores. Primero, entender que el verbo shall puede intercambiarse normalmente con el verbo will. Por eso lo puse aquí. Will nos indicaba futuro. Entonces, estas oraciones que se hacen con shall indican también futuro, normalmente. Cuando ya veamos cómo hacer la interrogación, vamos a ver que shall también nos sirve para otra cosa diferente al futuro normal, diferente a will. Pero por el momento, en afirmaciones, shall significa lo mismo que will. Entonces tenemos I shall meet, nos vemos o nos veremos. You, I shall meet you, o sea, me encontraré contigo o nos veremos at the park, en el parque, at 3 p.m., a las 3 p.m. We shall start, empezaremos, our project, nuestro proyecto, as soon as, tan pronto como, everyone, todos o cada uno, is ready, esté listo, mientras todos estén preparados, o tan pronto como todos estén preparados. She shall visit, ella visitará, her grandmother. Her grandmother significa a su abuela, this weekend, este fin de semana. They shall complete, ellos completarán, the assignment, la asignación, before the deadline, antes de la fecha límite. Esto sería todo por la sesión de hoy. Nos encontraremos en la siguiente para más de este curso de inglés. Muchísimas gracias por estar hasta aquí, por haber llegado al final del video. Y ya recuerden que deben seguir la guía para completar los ejercicios para que puedan hacer un refuerzo de lo que se ha aprendido. Muchísimas gracias, un saludo bien grande y nos veremos en la próxima. So many